farmacodinamia. Esta es una extensión. Hay algunos capítulos que dicen que la farmacodinamia, a ver, no sé qué hice, que la farmacodinamia es una extensión de la farmacocinética. A ver, déjenme dejar de compartir y no sé si pasó algo porque no se quiso presentar la diapositiva. Les está apareciendo ya la presentación, pero no en grande, ¿verdad? No, pues un poquito. A ver, ahí ya les aparece bien. Ya. Muy bien, entonces, bueno, comenzamos diciendo que la farmacodinamia en muchos artículos y en muchos escritos dicen que es una extensión de la farmacocinética. Pero aquí tenemos que dominar el siguiente punto, que la farmacodinamia es lo que el fármaco le va a hacer al cuerpo, es el mecanismo de acción del fármaco, como quieran llamarlo. Y para esto es muy importante que conozcamos lo siguiente. Esas acciones y efectos del fármaco en el organismo tienen que ir incluidas con una dosis. Si hay esa dosis, por supuesto que va a haber la concentración plasmática aceptable y por supuesto que va a haber el efecto farmacológico. Cuando no existe una dosis terapéutica adecuada, no vamos a tener efecto farmacológico a final de cuentas. Miren, nos podemos referir a una curva farmacocinética diciendo que en el eje de las X tenemos la concentración y en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y la concentración, y que todo fármaco se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Imagínense que la curva sea así, pero ahora imagínense que la concentración mínima efectiva esté aquí. ¿Qué pasa con este fármaco? Así hayamos dado una dosis, no fue la dosis terapéutica. Esa dosis que alcanzó en niveles plasmáticos no es una dosis aceptable y no va a ser el efecto farmacológico que esperamos. Por lo tanto, es muy importante saber que para que haga efecto farmacológico, que es la farmacodinamia, es necesario que haya llegado a una posología correcta. Porque si la posología no hizo lo que tenía que hacer, no tiene caso. O vamos a tener un efecto muy parcial o vamos a tener un efecto nulo. Y esto es, no quiero con esto hacer controversia del caso, pero esto es lo que muchos homeópatas no han entendido en la actualidad, que dicen, ellos no garantizan, por ejemplo, la homeopatía no garantiza la cantidad de molécula. Y les digo, si no se garantiza la cantidad de molécula, ¿cómo vamos a saber el efecto farmacológico? Estamos en un problema, ¿no? Ese problema es muy, muy común y por esa razón es poco aceptable para algunos científicos, es muy, muy poco aceptable la herbolaria o la misma homeopatía. Yo no quiero con esto meter controversia, lo único que quiero decirles, yo no estoy en contra ni de la homeopatía ni la herbolaria, pero siempre y cuando haya niveles aceptables de la molécula que nos están indicando. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bueno, pues entonces comenzamos diciendo que la farmacodinamia casi en todos los casos, por lo menos en un 90% de los casos, simple y sencillamente quitando antimicrobianos, va a ir dirigido a células eucariotas. Y al caer en células eucariotas tiene que hacer un proceso, y un proceso como este, que tiene que, si la molécula es lipídica, todos aquí atentos, si la molécula es lipídica, tiene que entrar en contacto con los fosfolípidos de membrana para que la dejen pasar. Esto en caso de que la molécula sea lipídica. Si la molécula es hidrofílica, tiene que con un canal iónico que la acepte, o si el canal iónico no lo acepte, combinarse, por ejemplo, con agua. Atentos aquí, se combina con agua la molécula y una vez combinada, imagínense que ahí se le pegó al oxígeno del agua, el agua funciona como quien da la vía de entrada y se mete con todo y el agua. Esto es muy común, o incluso un oxígeno en particular, se le pegan algunas moléculas, estamos hablando de aminoglucósidos, se le pegan y se meten por canales iónicos. Esto es cuando necesita entrar la molécula, valga la redundancia, al interior de la célula. Cuando la molécula, atentos aquí, cuando la molécula no es necesario que entre a la célula, la molécula va a señalizar. ¿Y a dónde va a señalizar? A un receptor. Vamos a pensar, este es un receptor tirosincinasa. Llega y se le pega el tirosincinasa. El tirosincinasa, como ya lo vimos en el caso de la presentación de antígenos, lo que va a hacer a continuación es llamar a otro receptor tirosincinasa para dimerizarse y luego hacen una cascada de señalización río adentro, cascada adentro en el interior de la célula, que desemboca en el factor transcripcional. Este factor transcripcional entra al núcleo, hace las veces de acetilar un gen y entonces ya viene una respuesta del interior del material genético.
Cuando llega la respuesta, por ejemplo, aquí dice fagocita y se extiende la membrana y entonces fagocita la molécula que está aquí. Pero si esto no se dio a cabo de esa manera, bueno, pues entonces no va a haber una señalización. Hay un montón de moléculas que no son afines, que en realidad nada tienen que hacer con el organismo, que son moléculas que pasan inadvertidas en el organismo. Bien, ¿está quedando claro esto? Ahora, también tenemos otros receptores que son 7 transmembranal. A ver, vamos a ver si no me equivoqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene que bajar. 7 transmembranal porque tienen 7 dominios. En esos 7 dominios se le puede pegar, por ejemplo, una hormona aquí. Vamos a pensar que esta hormona es la oxitocina y se le pegó de manera fija. Aquí se debe de activar algo que vamos a llamar proteínas G o segundos mensajeros. Son 3 proteínas unidas. Proteínas G o segundos mensajeros. Y estas proteínas G lo que van a hacer es escindirse y una vez que se escinden, quiere decir que se rompen, se va a liberar la porción beta y gamma y estas van a ir a dar aviso a un canal iónico por el dominio intracelular. Abre el canal iónico y, por ejemplo, la oxitocina, si era este el caso, empieza a aventar contenido de calcio con todo y la leche y aquí se está yendo en todos los alvéolos grandes cantidades de leche. ¿Para qué? Para que sea secretada. ¿Sí? ¿Quién dio el aviso? La oxitocina. ¿Dónde estaba la leche? Al interior de la célula, ¿sí? Al interior de la cisterna. ¿Ok? Bueno, esto entre otras cosas. Normalmente las hormonas, normalmente también los estímulos olfativos, por ejemplo. Si esto cae a los epitelios respiratorios, el epitelio respiratorio en la parte de abajo tiene los nociceptores y estos nociceptores van a recibir un aviso. Aquí, por ejemplo, ¿por qué nosotros nos alejamos cuando algo huele mal? Por ejemplo. ¿O por qué decimos es que esto huele muy mal, huele a podrido, entonces no me lo quiero comer ni quiero en lo absoluto acercarme a eso? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pues estos olores y estas moléculas que se están despidiendo de la putrefacción tienen receptores en los 7 transmembranales de los epitelios. Estos epitelios dan origen a los nociceptores o dan respuesta con los nociceptores y estos nociceptores dicen, sabes que el estímulo es aléjate. Pasan estímulos a partir de algunos iones, se cierran las membranas y esto da un aviso al cerebro de que esto puede ser nocivo. No lo comemos, lo dejamos o nos alejamos. ¿Sí les queda claro? Y incluso en funciones neuronales, en funciones de sabor, por ejemplo, cuando nosotros decimos esto es picoso y no lo quiero comer, es porque normalmente una molécula que se llama capsaicina se le pegó a un dominio extracelular de los nociceptores. Esta capsaicina llega directamente a estimular el sistema nervioso da una respuesta y la respuesta es que entre muchísimo calcio. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se dan una enchilada de su vida y como que les brincan los labios. ¿A alguien de ustedes le ha pasado eso? Como que sienten que le está como contrayéndose los labios, que los músculos de los labios están temblando. Bueno, esto quiere decir que hay muchísimo calcio circulando porque la capsaicina hizo muchísimo estímulo. ¿De dónde venía la capsaicina? Del chile. Bien. Y sí está muy... ¿Queda hipo? ¿Cómo? Bueno, es que se estimuló de más. Nosotros no sabemos ni cómo controlar esto. En realidad la capsaicina hace una señalización al interior, incluso hace una señalización directa hacia las terminaciones nerviosas, que estas terminaciones nerviosas van a actuar de alguna manera, de una forma muy común o de una forma muy diferente. ¿Por qué razón hay personas que comen una gran cantidad de picante y ni siquiera les hace nada la capsaicina? Bueno, no lo sabemos. Dejen comentarles una experiencia. En alguna ocasión me fui a un laboratorio en una comunidad autónoma de España y yo vivía, como todo mundo de estudiantes, en un piso compartido por un montón de gente. Y vivía una española ahí en el piso donde nosotros vivíamos. Éramos un peruano, era yo de mexicano, era ella de española y era un alemán, éramos los que vivíamos ahí. Bueno, pues a mí se me ocurrió llevar, yo no sé si ustedes ubiquen, unos caramelos en forma de paleta que son como de un pollo rostizado. ¿Alguien de ustedes los ubica? Sí, como esas paletas de pollo que le dicen. Pero para nosotros lo comen los niños, lo comemos cualquier persona sin ningún problema. ¿Y quién se enchila? Nadie. Bueno, pues nosotros estábamos comiendo, incluso yo les di ahí paletas, yo tenía una bolsa de paletas y cada quien agarró una paleta.
y la chica española se le ocurre agarrar una paleta con una lamida que les dio, créanme que pasa lo que les estaba diciendo, le temblaban los labios, cuando a todos nosotros en lo absoluto, pero en lo absoluto nos pasaba nada. Que quiere decir que ella no estaba acostumbrada en nada, pero en nada, a que esta molécula estimulara su sistema nervioso y lo estimuló de tal manera que ella se moría. Quería tomar agua, pues lo único que vimos ahí era que había crema de leche, se la puso en los labios y medio se controló con eso, pero se quedó asustadísima de cómo nosotros nos podíamos comer una paleta insignificante como esa. Bien. Bueno, esto quiere decir que hay personas con muy, pero muy poca costumbre para algunas moléculas. Para nosotros, de repente, algunos olores no nos suenan para nada familiares. Que alguien huela como ajo, bueno, pues para nosotros como que nos resulta muy feo. Y en la misma situación, váyanse a un transporte público español y todas partes huelen a ajo, se van a tener que acostumbrar y para ellos les resulta muy familiar. ¿Qué está pasando con nosotros? Esos nociceptores 7 transmembranal que van a dar impulso a las terminaciones nerviosas libres, para nosotros no estaban nada estimuladas y las tenemos que estimular. Esto puede llevar a una situación donde haya una tolerancia y esa tolerancia hay que tener mucho cuidado incluso con moléculas farmacológicas. Imagínense que este es el caso, ahora volvemos a la misma oxitocina, que sea una vaca que no puede dar la leche. Y aquí tenemos la cisterna para que empiece a salir leche por los canales iónicos. Y les aseguro que en la primera instancia que nunca le hayan puesto oxitocina exógena, le tienen que inyectar una pequeñísima cantidad de hormona para que se suelte la leche. Síganlo poniendo todos los días, todos los días, todos los días y después les aseguro un mes, unos 2 meses, incluso toda la lactancia, ya tienen que poner muchísima oxitocina para que esto haga el mismo efecto. ¿Por qué razón? Porque hay tolerancia. Y esa tolerancia del receptor no se estimula de la misma forma como si nunca se hubiese estimulado. ¿Me están entendiendo? El papel de receptores. Luego vamos a llegar a un punto con más importancia y justo con más explicación de esto. Lo que quiero dejarles es que muchas moléculas farmacológicas, si tienen unas características químicas hidrofílicas, pasan a través de las membranas. Si las características de la molécula son hidrofóbicas, ya me confundí, hidrofílicas pasan a través de canales, hidrofóbicas pasan a través de las membranas, a través de los receptores fosfolípidos. ¿Bien? Porque no son un receptor en particular, pero sí reciben a final de cuentas a moléculas lipofílicas que pueden atravesarlos sin ningún problema. ¿Bien? ¿Sí le está quedando claro esto? Repito por si confundí a alguien, porque quien se había confundido y no había pensado mucho lo que iba a decir era yo. Moléculas que tienen características lipofílicas pasan a través de las membranas. Moléculas que tienen características hidrofílicas pasan a través de canales iónicos, porque aquí no van a tener el dominio negativo que tienen los fosfolípidos de membrana. ¿Bien? Y estas moléculas necesitan atravesar por un canal que se llama canal iónico. Y aquellas moléculas que no son necesario que entren a la célula van a estimular receptores. Y estos receptores estimulados van a dar un impulso al interior del mismo. Y ahora les digo, es muy importante pensar en los fosfolípidos de membrana y al pensar en los fosfolípidos de membrana se nos vienen a la mente 4 tipos de fosfolípidos que tenemos en nuestras células. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuáles son esos fosfolípidos? ¿Cuáles son los 4 tipos de fosfolípidos que tenemos en nuestras células eucariotas? Tanto nosotros como animales. ¿Cuáles? Es lo de Fosfatidilcolina. Ahí está uno, fosfatidilcolina. ¿Cuáles son los otros 3? El fosfatidilserina. ¿Cuál? Serina. Muy bien, déjenme poner las iniciales, fosfatidilcolina, fosfatidilserina, ¿y cuáles son los otros 2? Fosfatidildietanomielina. No, ya se hizo una confusión. Fosfatidildietanolamina. Dietanolamina y el otro es esfingomielina. ¿Bien? El esfingomielina es para neuronas. Pero estos son los 4 fosfolípidos de membrana.
Nos interesa mucho y atentos con ustedes porque para la próxima semana es muy probable que tengan que hablar de este fosfolípido, o por lo menos en el quiz les voy a pedir que hayan estudiado de este fosfolípido, que se llama fosfatidilcolina. Si nosotros viéramos esta membrana, ¿qué color se les hace más abundante en la membrana externa? Por supuesto, este tipo de azul. Este azul, sin duda alguna, este es el fosfatidilcolina de esta membrana, porque son células eucariotas. Si este fuese una bacteria, fosfatidildietanolamina fuera el azul. Pero como es una célula eucariota, vamos a decir que es el fosfatidilcolina. Ahora, este fosfatidilcolina, vamos a poner a un azul, este fosfatidilcolina tiene la capacidad de crear la cascada del ácido araquidónico. Y quiero que les quede claro esto porque primero se dejan pasar moléculas, pero vamos a pensar que se dañó la bicapa lipídica. Y al dañarse la bicapa lipídica, estos fosfolípidos de membrana se van a transformar. Creo que ya lo habíamos dicho una vez, pero lo voy a decir muy rápido. El fosfatidilcolina, una vez dañado, vamos a pensar aquí como una espina y vamos a pensar acá un alergeno, lo que sea la situación. Si tiene un estímulo, ya sea de un golpe, de una lesión, se va a transformar en ácido araquidónico, ¿sí? No se les vaya. Este ácido araquidónico, a su vez, se va a transformar en eicosanoides. Si hay un daño, se va a transformar en estos eicosanoides, prostaglandinas o prostaciclinas, o todos también, prostaciclinas o tromboxanos, principalmente. ¿Bien? Pero si es por estímulo de alergia, se va a transformar en leucotrienos. No se les olvide, está muy sencillita y aquí hay 4 grupos o 3 grupos farmacológicos por lo menos que están involucrados en este proceso. Miren, aquí dijimos solamente el fosfolípido se transforma en ácido araquidónico y según sea el estímulo se puede transformar en estos eicosanoides o en este otro eicosanoide. Ahora, ¿quiénes son los responsables de hacer el cambio? ¿Quiénes son los responsables de hacer la transformación? Aquí lo tenemos. Miren, el responsable de hacer la transformación de fosfolípido de membrana a ácido araquidónico se llama fosfolipasa. No se les olviden estas enzimas, A2. Ahora, si es una agresión y se va a ir por esta vía, el responsable de transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas, prostaciclinas o tromboxanos es la ciclooxigenasa 2. Bien. Y por el otro lado, si hay un alergeno, el polen, la abejita, la primavera, lo que se les pegue la gana y entonces les dio rinitis alérgica o incluso asma, se va a ir por esta vertiente. Esta vertiente es la de las lipooxigenasas. Dígame. Perdón, Gustavo, del ácido araquidónico, bueno, del fosfolípido de membrana convertido a ácido araquidónico, ¿lo hace quién? Fosfolipasa A2. Esa es la responsable. Esos que están en verde son las enzimas responsables de transformar. ¿Bien? Ahora, todos atentos para que vean la importancia de la bicapa lipídica. Esto le está sirviendo de estudio para el quiz de la siguiente semana. Ahora, lo voy a poner con azul. Si ustedes dan glucocorticoides, vamos a ejemplos de glucocorticoides, dexametasona, fluometasona, betametasona, cortisol, cortisona, hidrocortisona, un sinfín de esas mismas moléculas, que son muchísimas, van a dañar a la fosfolipasa 2 y aquí pararon todo el proceso simple y sencillamente con la administración de glucocorticoides. Importantes en este mecanismo de acción y en otros tantos. No lo crean que solo afecta la cascada del ácido araquidónico. Ya dijimos del MHC2 hace un ratito. Aquí también actúan los glucocorticoides. ¿Bien? Ninguna duda, cualquier glucocorticoide son tan potentes como desinflamatorios que paran la cascada del ácido araquidónico desde que está comenzando. Este fosfatidilcolina, que es el fosfolípido más importante de membrana, no se puede transformar en más y se queda tal cual, destruido y como sea, pero ya no hay inflamación. Si dicen, bueno, es que yo no quiero un fármaco tan agresivo como glucocorticoide, quiero un AINE. Ustedes pueden dar ibuprofeno, pueden dar ketorolaco, pueden dar ácido acetilsalicílico, pueden dar metamizol, pueden dar dipirona, pueden dar
metamizol y dipirona es lo mismo, meglumina, deflunicin, pueden dar el que ustedes quieran de los AINES, y casi todos, excepto el paracetamol, van a implicarse con la ciclooxigenasa. Dañan la ciclooxigenasa y una vez dañada la ciclooxigenasa ya no van a tener ninguno de esos 3 eicosanoides. Esto les vamos a llamar AINES. Antiinflamatorios no esteroidales, por eso son AINES. Bien. Y por lo tanto ya no vamos a tener, atentos con lo que desemboca en efectos aquí. Prostaglandinas es normalmente dolor dolor e hipoxia. Prostaciclinas, inflamación, y tromboxanos, agregación plaquetaria. Pues no vamos a tener probablemente ninguno de estos con la administración de algunos AINES. Hay unos AINES mucho más específicos para dolor, hay otros AINES mucho más específicos para inflamación, hay otros AINES mucho mejores para agregación plaquetaria, dependiendo de cómo inhiban a esta enzima llamada ciclooxigenasa 2. ¿Bien? Y luego vamos a tener otros grupos farmacológicos. Si no fuera suficiente con estos 2 grupos, que son probablemente cientos de fármacos, vamos a tener otros fármacos, uno de patente, que secuestra leucotrienos por esta otra vía, para que los leucotrienos no se vayan a vías respiratorias y las cierren. Aquí hay uno de patente que se llama Montelukast. ¿Alguien lo ha escuchado? Montelukast, ¿lo pueden Sí. Es inhibidor de leucotrienos, secuestra los leucotrienos. ¿Para qué? ¿Qué función tienen los leucotrienos? Imagínense que esta sea la garganta, tenemos epitelios. Estos epitelios pueden hipertrofiarse, pueden mantenerse pasando el aire en condiciones correctas. Ahora imagínense que estas son las condiciones correctas y ahí hay una parte para que pueda pasar el aire sin ningún problema. ¿Qué hacen los leucotrienos? Se van directamente aquí, hacen vasodilatación. Esta célula se hipertrofia y se cierran vías respiratorias. Y esto es un verdadero problema. ¿Qué tendríamos que hacer en un caso como este? De inmediato irnos al inicio de la cascada del ácido araquidónico y dar un glucocorticoide por vía endovenosa. Esto va a inhibir de inmediato la liberación de leucotrienos y puede volver a respirar este paciente cuando ya empieza a sentir que deja de respirar. ¿Sí? Esto hay que actuar, pero sí de inmediato, en choques anafilácticos. Si no es el caso de que tenga un glucocorticoide, adrenalina, noradrenalina, ¿qué hace la adrenalina y noradrenalina? Vasoconstricción y vuelve a tener vías respiratorias abiertas. ¿Sí? Pero esto hay que actuar de inmediato. Dígame. ¿Qué significaba lo de AIR? ¿Cuál cascada? ¿Lo de las alergias? Ácido araquidónico, la cascada del ácido araquidónico. ¿Y la AC? ¿Dónde estoy con AC? Ácido es ácido araquidónico. Ah, ok, ya. Es la cascada del ácido araquidónico. Muy sencillita, pero que involucra un sinfín de fármacos. Si esto no fuera suficiente con inhibir leucotrienos, tenemos la histamina. ¿Sí recuerdan la histamina? ¿Quién produce la histamina? Otras células como basófilos, por ejemplo, como eosinófilos, que también la producen, células cebadas, que forman parte a veces de los basófilos, células cebadas, y estas células cebadas, eosinófilos o basófilos, tienen gránulos en la superficie. Al menor estímulo de un alergeno, todos atentos aquí, abren los gránulos, liberan, oxidan la histidina y la convierten en histamina. Y esta histamina se sale directamente para hacer lo mismo. Además, la histamina es la molécula más chismosa que tenemos en el organismo. Hace un verdadero alarde en el organismo para atraer al sistema inmune. Y lo atrae en cantidades verdaderamente raudales, en cantidades poco creíbles. ¿Por qué? Porque está llamando macrófagos, eosinófilos, linfocitos T. No sé si alguien ha tenido en alguna ocasión rinitis alérgica por alguna razón y se toca la nariz y siente como que está crepitando, como que tiene aire entre los espacios extracelulares. ¿Quién creó todo eso? La histamina. Y esta histamina, a su vez, va y llama leucotrienos para que sigan haciendo el mismo efecto. Entonces, ¿tenemos fármacos que intervienen con la histamina? Por supuesto, tenemos algunos que hasta el nombre lo tienen, antihistamínicos. Esos antihistamínicos están dirigidos directamente a inhibir que la histidina se convierta en histamina y se suelte de los gránulos. Tapan los gránulos de basófilos, eosinófilos o células cebadas para que no se suelte la histamina. Y aquí tenemos fármacos como loratadina,
¿La han escuchado la loratadina? Desloratadina, cloratadina, fexofenadina, etcétera, etcétera, etcétera. Son cientos de fármacos los que involucran esta cascadita del ácido araquidónico. ¿Y de dónde vino la cascadita del ácido araquidónico? De un fosfolípido de membrana. Para que vean todo lo que implica farmacológicamente y fisiológicamente en el organismo. ¿Sí les quedó claro? Bien. Espero, bueno, verles dado una idea de la cascada del ácido araquidónico. Por lo menos están dando idea también ustedes que lo que viene muy sencillito no va a ser. Y que si ustedes ya no estudian, que al ver formas farmacéuticas, al hablar de pastillas, estamos hablando de cosas muy sencillas. Ahora sí nos estamos involucrando en cosas más complicadas. Y vean la encomienda que se les viene encima, que ustedes verdaderamente pongan atención, verdaderamente entiendan. Y cosas que se les quedaron ahí a medias y que ya no fui yo tan capaz de poderles explicar, también estudiarlo por su cuenta. ¿Sí? No sé si quedó claro esto, o si no quieren que sea el caso, pregúntenme hasta que lo entiendan. ¿Bien? Pero bueno, reconozco mis debilidades y sé que puede ser el caso que no pueda poderles explicar algo y que tendrán que consultarlo por su cuenta. Lo que sí quiero dejarles claro que entre más lean, más aprenden. ¿Sí? Profe, Dígame. Pablo le dejó un mensaje en el grupo que dice, profe, había dicho que los leucotrienos hacen vasodilatación y cierran las vías respiratorias y que la MLK hace vasodilatación, ¿no sería al revés? A ver, no le entendí lo último. ¿Vasodilatación no sería al revés? ¿Cómo? Que, a ver. Vasoconstricción dice al último. A ver, miren, vamos a entenderlo. Los leucotrienos cierran las vías respiratorias. En este caso vamos a pensar que se hizo una hipertrofia de la célula. Esta hipertrofia creció de tamaño la célula y cerró vías respiratorias. Lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de hipertrofia de la célula con una vasoconstricción. La vasoconstricción viene acá. ¿Sí? Esa vasoconstricción hace que empiece el flujo sanguíneo en potencia para que esté circulando, se lleve el agua que tuvo que hipertrofiar aquí y pase aire por las vías respiratorias. ¿Sí? Esa es la idea, que eliminemos leucotrienos que están cerrando a final de cuentas vías respiratorias, que no queremos para nada ese proceso. ¿Bien? ¿Sí les quedó claro? Bien, y nosotros podemos poner adrenalina, que probablemente sea la mejor, porque en esto quiero enfatizar que sea el mejor elemento, algún glucocorticoide o adrenalina, cuando vemos que ya hay un choque anafiláctico, por lo menos está por presentarse, que sienten que el paciente deja de respirar, es el proceso o es el momento preciso para poner un glucocorticoide y este glucocorticoide trate de inhibir la fosfolipasa 2 y de inmediato detenga la producción de leucotrienos, o si no adrenalina, para que el flujo sanguíneo sea tan rápido, atentos aquí, sea tan rápido que se esté llevando todo lo de aquí y empiece a abrir vías respiratorias. Al ser tan rápido, el corazón empieza a latir más, los pulmones empiezan a respirar más, la presión respiratoria a ser más constante y entonces se abren vías respiratorias. Y es lo que queremos, a final de cuentas, en estos procesos de emergencia. ¿Bien? ¿Sí les quedó claro? Bien, bueno, pues entonces vamos a avanzar un poquito. No sé qué pasó con esto. Profe, Dígame. en los casos, por ejemplo, de sobredosis, también se utiliza eso, ¿verdad? La adrenalina. Sí, pero bueno, estos serían drogas de abuso para humanos, pero sí adrenalina y dependiendo sobredosis de que, mire, hay moléculas, no quiero yo meterme a este tipo de drogas de abuso, pero hay moléculas que tienen función de deprimir el sistema nervioso. Al deprimir el sistema nervioso, por supuesto que necesita una droga estimulante. En este caso hablamos de una droga convencional como la adrenalina y noradrenalina. Pero también hay casos de drogas, y no me dejarán mentir ustedes, que lo que hacen es excitar al sistema nervioso. Ahí tenemos que poner algo para controlarlo. Probablemente alguna benzodiazepina para que se tranquilice el paciente. No sé si han visto algunos capítulos de
de algunas series o más, que alguien se pasó de dosis de algo y le ponen de inmediato epinefrina, por ejemplo, adrenalina, es porque estaba deprimiéndose. Pero alguien que se pone, por ejemplo, muy agresivo con alguna droga, es de inmediato ponerle alguna benzodiazepina para tranquilizarlo. ¿Sí? ¿Sí me están entendiendo que dependiendo de la droga hay que poner estas sustancias? Droga de abuso, estoy llegando a ese punto. Bien. A ver, atentos, porque alguna vez me pasó escuchar el caso, y no creo que para ustedes tampoco sea desconocido, de algún perro que le dieron estos famosos pasteles de marihuana, no sé si han escuchado esos panecillos o panquecitos que llevan cannabis. Bueno, pues no sé, debería de tener mucho TCB, que es una molécula excitadora de algún tipo de cannabis, porque hay un tipo de cannabis que tiene CBD, que esta es depresora, y hay otra que tiene THC, que es excitadora. Bueno, pues a este perro le dieron eso y el perro se puso altísimamente agresivo. El que se le acercara lo estaba casi mordiendo. Bueno, lo que tuvieron que hacer es tratar de ponerle un bozal y luego le tuvieron que poner benzodiazepinas. Vean que por nuestra culpa también estamos llevando a cabo procesos en los animales que no tendrían, pues no pidieron consumir eso. Bien. Así que tengamos mucho cuidado y también sepamos qué hacer en la historia clínica. Si les llegan con un paciente así y les digan, bueno, pues es que comió algún panquecito, no sé cómo les llaman, o un pastelillo con cannabis, y ustedes lo ven muy excitado, bueno, pues tienen la posibilidad de poner alguna benzodiazepina, que los utilizamos normalmente como anestésicos. Bien, ¿sí les queda claro esto? ¿Sí le quedó claro? Me parece que fue Carlos el que me preguntó. Sí, profe, gracias. Muy bien, ahora vámonos, ahora sí, ya hablamos de receptores y todas las implicaciones que tienen los receptores. Ahora, ¿qué son los receptores? Y con esto vamos a terminar la clase. Son macromoléculas, y aquí agréguenle netamente proteicas o principalmente proteicas, encargadas de señalización o encargadas de dejar pasar moléculas farmacológicas o algunas otras biomoléculas al organismo. Esos son los receptores y nos vamos aquí. Vean, aquí tenemos una proteína gigante y esto es para dejar pasar, es un canal iónico. Netamente proteico no lo es porque aquí vemos como un glúcido pegado, o mayormente proteico sí que lo es porque aquí vemos una proteína gigante con un mini glúcido pegado. ¿Bien? Hay algunos receptores que no tienen ningún glúcido y ninguna grasa pegada, entonces sí son netamente proteicos. ¿Sí les quedó claro esto? Cuando yo les pida, a ver, dígame qué es un receptor, es una macromolécula porque es una molécula muy grande, mayormente proteico o netamente proteico, y con eso tiene para que se entienda bien la situación. ¿Bien? O la pregunta que se le está haciendo. ¿Alguna duda con esto? Ahora, ¿para qué? Bueno, para que tienen que estar presentes en las membranas, ya sea la membrana citoplasmática o la membrana nuclear. Y además, algo que no quiero que olviden, déjenme ver si lo tengo más adelante, tiene que presentar, lo tengo acá, tiene que presentar dominios extracelulares al receptor y dominios intracelulares. Eso sí, no se les puede olvidar. Entonces, ¿qué es el receptor? Porque se vuelve a tocar más adelante cuando comenzamos a ver canales iónicos, tirosincinasa o 7 transmembranal, es que son macromoléculas netamente proteicas o mayormente proteicas con afinidad farmacológica o con afinidad molecular, tanto en dominios extracelulares como en dominios intracelulares. ¿Bien? ¿Alguna duda con esto? Bueno, pues con eso ya se nos hicieron las 2:48. Bueno, pues les voy a dejar la clase hasta aquí. Nos vemos el día de mañana. Les pediré que